Hola, buenas tardes. Gracias por sumarse a este año de nuevo con nosotros en este precongreso 2021. Les agradezco la presencia a los panelistas que hoy están conmigo, que ya los conocen, a mi izquierda y empezando primero con el doctor Ronderos, quien fue nuestro jefe de imágenes y ahora es un consultor de mucho prestigio para nosotros. El doctor Trivi, jefe de cardiología del Instituto Cardiovascular. El doctor Navia, jefe de cirugía del Instituto Cardiovascular. El doctor Cura, jefe de cardiopatía intervencionista del Instituto Cardiovascular. La doctora Aranda, que forma parte del servicio de cardiopatía estructural y del servicio de ultrasonido. Y quien se suma con respecto a todas las redes y quien va a estar atenta a todas las preguntas que nos vayan haciendo, la doctora Cortés. Vamos a empezar. Para nosotros es un honor y siempre nos acompaña el doctor Buy Nicomo de la Clínica Mayo, quien es el jefe actual de la Clínica de Valvulopatías y que va a empezar con una charla que nos va a hablar sobre estenosis aórtica severa y las dificultades que tenemos en el diagnóstico de esta valvulopatía que tan prevalente es y que cada día suma más pacientes y que cada vez se nos generan a veces muchas más preguntas. Así que, doctor Nicomo, hi, how are you? I'm good. How are you? Can you hear me? Yes, we can hear you. All right. Thank you very much for being here with us. And we want to start to listen your talk, so you can start whenever you want. All right. Thanks, Dr. Castro. Thank you very much, Florencia and colleagues from IGBAR. I appreciate the opportunity to present on this topic. So what we'll be doing is sharing some of our some of the work that we've been doing here recently, just showing that we are grossly underestimating severity of aortic valve stenosis when we do the echocardiogram during atrial fibrillation. So the topic is, are we diagnosing aortic stenosis well? And we will try to stress to you that Doppler mean gradient underestimates aortic stenosis severity when you do the echocardiogram during atrial fibrillation, and that the guidelines basically need to change. So we'll start off with the criteria that you already know about what constitutes severe aortic valve stenosis. So the guidelines will say that a patient who has a mean gradient of 40 millimeters of mercury or more, or a peak velocity of 4 meters per second or more, has severe aortic valve stenosis. Typically, this will happen in a setting of a valve area of less than or equal to 1 square centimeter, or when indexed to body surface area less than or equal to 0.6 square centimeter per square meter. And then there's also the dimensionless index, which is the ratio of your left ventricular outflow tract to aortic valve signal. So anything less than 0.25, less than or equal to 0.25 constitutes severe aortic valve stenosis. But the guidelines really put a lot of emphasis on the mean gradient and the velocity, that if you have those, irrespective of everything else, that the patient has severe aortic valve stenosis. The problem is when you have a small valve area or a small index valve area and a low dimensionless index, but you don't have the high velocity of the mean gradient, then you have to do more to show that that patient has severe aortic valve stenosis. Now, the guidelines, echo guidelines, will say 3 or more beats, so 3 or more mean gradients of peak velocities should be averaged for patients in sinus rhythm. And that averaging of more beats is mandatory in patients with irregular rhythm. So that includes patients in atrial fibrillation. So they want you to take 5 consecutive beats and take the average. And this is what you say that the mean gradient is, right? So 5 consecutive signals. And they say special care should be taken to select representative sequences of beats and to avoid post-extrasystolic beats, okay? So mandatory to take the average of peak velocities or mean gradients. But this is based on an assumption, right? That averaging 3 or 5 mean gradients is better than taking 1 mean gradient, that averaging 5 or more is better than, 1 low one or 1 highest one. And there is evidence to average your left ventricular outflow tract signals, but not so much the mean gradient and peak velocities, okay?
And the problem with assumptions, of course, is in the very definition of the word assumption, that it is a thing that is accepted as true without proof. Now, it so happens that the mean gradient across the aortic valve is determined by the aortic valve area as well as flow across the aortic valve. So the smaller the valve gets, the higher the peak velocity or the higher the gradient goes across the valve. But you need normal flow to maintain that relationship of the valve getting to 1 and the mean gradient being 40. Because in a setting of low flow, you're not going to be able to generate that gradient. Now, atrial fibrillation is a lower flow state compared to sinus rhythm. Just by going into atrial fibrillation, you are going to reduce your forward flow, okay? And this is because of loss of atrial contribution to left ventricular filling, the irregularity of the cycle length that impairs cardiac performance and cardiac function, and you have reduced cardiac power when you are in atrial fibrillation, despite having a normal ejection fraction. So although the ejection fraction is normal, your forward flow is markedly impaired and abnormal when you are in atrial fibrillation. So that mean gradient for the same valve area, the mean gradient that you obtain in atrial fibrillation may be underestimated in a patient in atrial fibrillation compared to a patient in sinus rhythm, okay? So just an illustrative case of a 91-year-old female with chronic persistent atrial fibrillation. She has a murmur on physical examination. She's referred for an echocardiogram because of this murmur on physical examination. You do the echocardiogram and the parasternal long axis view, you can see the valve is heavily calcified. Now, a left ventricular ejection fraction was borderline, 45% or so, but heavily calcified valve in the long axis as well as in the short axis. I mean, this looks like severe aortic valve stenosis. But the gradient across the aortic valve was sort of low-ish, okay? Yeah, there's low signals, not a lot of variability, in the peak velocity and gradient, but it was low, 3.8 meters per second, 33 millimeters of mercury. Once in a while, she generated a 4.2 and 46 millimeters of mercury. But because, and she had low flow, and this was evidence of low flow with a low stroke volume index of 35 milliliter square meter and a small valve area of 0.73 square centimeter. So low flow, low gradient aortic valve stenosis. And because the guidelines want us to average the gradients, the average mean gradient was 37 millimeters of mercury. The patient was diagnosed as having moderate severe aortic valve stenosis. And then she was told to come back in 6 months. And at the time of follow-up in 6 months, the patient had died, okay? So then the question is, would the outcome have been different if aortic stenosis was labeled as severe with a mean gradient of 46 millimeters of mercury? Would she have gotten TAVR or surgical aortic valve replacement or something, okay? So illustrative case number 2 is a 68-year-old male who's referred to the valve clinic for evaluation of aortic valve stenosis. The patient has known chronic persistent atrial fibrillation, but the behavior of the atrial fibrillation now is changing because in the last 6 months, the patient has some exercise intolerance, so the patient is becoming symptomatic. Examination was consistent with severe aortic valve stenosis. We did the echocardiogram. Again, here in this case, normal left ventricular ejection fraction, heavily calcified valve in the long axis and the short axis, low flow with a stroke volume index of 31, and there's very small valve area, but the mean gradient was 21, and the patient could not get a peak velocity of 4 or a mean gradient of 40 millimeters of mercury with any beat, okay? So then the final impression was that this patient has moderate aortic valve stenosis with a mean gradient of 21 millimeters of mercury. This is what the echocardiogram finally diagnosed. And what was the outcome? Well, the clinical examination said this has to be severe aortic valve stenosis. The patient underwent CT aortic valve calcium score, and the calcium score was 2,800, with a threshold of defining severe aortic valve stenosis being 2,000 in men. So the aortic valve calcium score was way higher than the threshold. And the patient finally underwent aortic valve replacement and felt better after aortic valve replacement. So this is a case of where the clinical examination and the CT calcium score disagreed with the echo diagnosis. And the echo is what we rely on most of the time, or if not all the time, the majority of the time anyway, to make clinical decision-making about how severe the aortic valve stenosis is
and if someone should have aortic valve replacement. Okay, how does the gradient in atrial fibrillation compare to that in sinus rhythm in the same patients? Right, so no, this is not different patient, but in the same patients. We've collected now, close to 20 of these cases where we look at the hemodynamics while in atrial fibrillation and look at the hemodynamics while in sinus rhythm. So this patient is 73 years old, known aortic valve stenosis, atrial fibrillation, undergoes cardioversion 3 months after the baseline echo. So the baseline echo was in atrial fibrillation. So AFib stroke volume index is low. AFib average mean gradient is 37. AFib somewhere in the average gradient is a high signal consistent with severe aortic valve stenosis. Cardioverted the patient to sinus rhythm. The stroke volume index and forward flow went up. They normalized, and the gradient went up to as high as 62 millimeters of mercury. Right, so the guidelines want us to average, which is 37. You cardiovert the patient, you get 62 millimeters of mercury, right? Which is a huge difference. So we're underestimating aortic valve stenosis when we get the echo in atrial fibrillation. Now, there's a clue of severe AS in the highest signal during atrial fibrillation, which was 49, but it was still lower than what the patient had when the patient was in sinus rhythm, okay? So now, if atrial fibrillation is associated with low flow, and we know now there's a lot of data that says low flow underestimates aortic stenosis severity, then AFib has to underestimate aortic valve severity. Okay, so anytime you do your echocardiogram during atrial fibrillation, just know that you're underestimating the severity of it by mean gradient. So we looked at our data, and I hope I have time here to show you all of this. Our 5-year data, a lot of patients, over 1,500 patients. We took patients with small valve areas, everybody had a valve area less than or equal to 1, with an ejection fraction above 50%. Wanted to know what is the significance of this high Doppler signal that meets criteria for severe aortic valve stenosis in these patients that have low gradient AS and they're in atrial fibrillation, because we were suspicious that if you have this high signal, a single high signal consistent with severe AS, then you probably have severe underlying aortic valve stenosis. And then we also looked at differences, are there any differences in aortic valve calcium scores in atrial fibrillation versus sinus rhythm in both high gradient aortic stenosis and low gradient aortic valve stenosis. So the average age of the patient was around 76 years, 47% of them were female, and this is how the gradients sort of panned out in this group. Most of the patients had high gradient aortic stenosis, as shown here. Most of that was sinus rhythm. And then AFib high gradient 12%, sinus rhythm low gradient 15%. And then this group of AFib low gradient, about 6% of patients with a small valve area and normal ejection fraction will have AFib low gradient AS. And this is how the gradients were, with the lowest gradient being in the AFib low gradient aortic stenosis patients. So try to keep these numbers in mind as I move on here. So among the patients who had atrial fibrillation and low gradient aortic valve stenosis, 33% of them, in that average, 33% of these patients had at least one signal that was consistent with severe aortic valve stenosis. Should I go on? So the calcium scores in those patients were like this, okay? So sinus rhythm high gradient, AFib high gradient, sinus rhythm low gradient, AFib low gradient. There were high aortic valve calcium scores in the patients with low gradient aortic valve stenosis with atrial fibrillation. And the question was, how often do these aortic valve calcium scores meet criteria for severe aortic valve stenosis? High gradient sinus rhythm 79% of the time, AFib high gradient 87% of the time, sinus rhythm low gradient 48% of the time, and then AFib low gradient AS 83% of the time. So there's a lot of severe aortic valve stenosis in these patients with low gradient and AFib. But how we report the echocardiograms, what we label as severe aortic valve stenosis in the echo, if you have a high gradient, for sure, we'll call that severe aortic valve stenosis. But if you have a low gradient
about 40% of the time we call it severe aortic valve stenosis, when actually all these patients probably have severe aortic valve stenosis. And the outcomes obviously are worse in patients that have atrial fibrillation compared to sinus rhythm. Both the low gradient patients and the high gradient patients, the outcomes are worse when you have atrial fibrillation. So the main points are that there's a high prevalence of severe AS and low gradient AS when associated with atrial fibrillation. Severe AS in low gradient AS when associated with atrial fibrillation, frequently diagnosed as less than severe AS, which has bad consequences. And a single high Doppler signal meeting criteria for severe AS justifies diagnosing severe aortic valve stenosis. And so, really the question should be, is there evidence of severe aortic valve stenosis, not really taking the average, but looking for evidence of severe aortic valve stenosis? And once you have that high signal, then you should just say yes, because this is what people do when you biopsy the heart and you look for evidence of rejection. You take 5 samples, but you only need 1 sample to say this is severe, this patient has rejection. So a patient like this has severe aortic valve stenosis. So okay. I will stop there and Yes. not go on because I think we ran out of time. All right, sorry. Thank you. Very interesting, the Yeah. case. So we're going to do some questions to the panel, if you can Sure. put the traducer. And a las personas que están conectadas les queremos decir que ya está abierta la plataforma para que hagan preguntas por YouTube. Bueno, Ricardo, ¿qué te pareció la charla y qué datos sacás en concreto como para mensajes para la gente que nos está escuchando? Bueno, me parece que es un muy buen punto, Florencia, el que tocó el doctor Nicomo. Creo que es algo cada vez más frecuente. Cada vez vemos pacientes más añosos con estenosis aórtica y con fibrilación auricular. Creo que hay que estar alertas de lo que él está hablando. No creo que sea siempre difícil. Él acaba de decir que hay algunos signos como la intensidad de la señal o como la sospecha que nos llevan a no cometer el error de subvalorar una estenosis, pero hay que estar muy alerta. No alcanza solamente con medir 5 latidos y creo que cuando nos queda duda la multiimagen soluciona el problema, como habló de la tomografía y el score de calcio. Fernando, si tuviésemos una paciente con estenosis aórtica y fibrilación auricular, que estamos pensando en tratamiento percutáneo de su valvulopatía y que, como sabemos, en estos pacientes frágiles tienen alto riesgo de sangrado, doble antiagregación, anticoagulación, ¿qué te parece primero con respecto al diagnóstico y después con respecto al tratamiento de esos pacientes? Bueno, con respecto al diagnóstico me pareció muy bien complementar, ¿no? Con score de calcio, agregaría BNP, a veces nos ayuda, sobre todo la parte sintomática, el examen físico, ¿no? Pero bueno, yendo a qué hacer con estos pacientes, cuando vienen a TAVI son pacientes que van a estar anticoagulados y no vamos a usar antiagregación, o sea que son pacientes que se manejan con anticoagulación. Y si no puede recibir, como vos mencionaste en esta población, el cierre de orejuela lo hemos hecho en simultáneo. Es una práctica simple, de bajo riesgo, que evita la anticoagulación en pacientes de riesgo de sangrado. Genial. Marcelo, por último, así pasamos a la próxima charla. Cuando recibís estos pacientes que vos estás seguro que tienen una estenosis aórtica severa y te la informan como moderada y tienen fibrilación auricular, ¿cómo encarás el tratamiento o cómo haces para poder llegar a un buen diagnóstico y para que no pase lo que decía el doctor Nicomo, que después esos pacientes se quedan sin tratamiento y tienen mal pronóstico cuando no se tratan? Bueno, me parece que la charla estuvo muy clara y lo que hay que hacer en estos casos es no ceñirse a esperar una velocidad pico para decir que el paciente tiene una estenosis aórtica severa. Este es un tema muy frecuente. El paciente, uno no sabe si está sintomático por la fibrilación auricular o por la estenosis aórtica. Lo que pasa frecuentemente es que en presencia de fibrilación auricular se infraestima la severidad de la estenosis aórtica y en ese me parece que el concepto para llevarse a casa es, si tenés dudas, hacer una tomografía computada, si tiene calcificación extensa de la válvula, como hacemos habitualmente en el jardín. Cuando tenemos dudas recurrimos a la tomografía computada, como ya se ha dicho, como lo comentó Ricardo y como se comentó en la charla, me parece que es una buena medida para... Bueno, gracias. Vui, thank you very much, and we keep in contact and wanting to see your paper about this. That will bring a lot of things
clearer for us in the future. Yeah, no, it sounds good. Thank you very much for the invitation. And yes, there'll be more along this line of evidence of gross underestimation of aortic stenosis during atrial fibrillation. Okay, thank you very much. Thank you. Hope Appreciate to see it. you soon. Yes, me too. Bueno, seguimos con la doctora Aranda, que es staff del Servicio de Ultrasonido y de Cardiopatía Estructural, que nos va a hablar ahora y nos va a presentar un caso sobre insuficiencia aórtica, cuándo indicar tratamiento y qué tipo de tratamiento indicar. Adriana, todo tuyo. Gracias, Florencia. Sí, ponnos la presentación. ¿La presentación? Ahí va. Bien, recordamos la atención cardiovascular segura en el Instituto Cardiovascular. Y el caso... no es este. No es este. No es este. Bien, bueno, la idea sería que podamos charlar sobre cómo manejamos a un paciente cuando llega al consultorio con un diagnóstico de insuficiencia y cómo hacemos el seguimiento clínico y acompañamos al paciente hasta el momento de indicar el tratamiento quirúrgico. Bien, el caso clínico que pesa 85 kilos, tiene una altura de 1,78 m con una superficie corporal de 2,5 metros cuadrados. No tiene antecedentes, no tiene factores de riesgo coronario y en un prequirúrgico de una cirugía de rodilla se le diagnostica una válvula aórtica bicúspide con una insuficiencia moderada a severa. El ventrículo izquierdo presentaba un diámetro diastólico de 59 milímetros, un diámetro sistólico de 38 milímetros, un septum de 10 y una pared posterior de 9, con una fracción de eyección del 62%. La raíz de la aorta medía 38 milímetros a nivel de los senos de Valsalva y la aorta ascendente en la porción tubular distal 34 milímetros. No había signos de coartación por el ecocardiograma. El paciente refiere que corre 10 kilómetros 3 veces por semana y que juega tenis. Entonces este paciente se nos presenta en el consultorio y uno aquí se plantea si el paciente puede continuar con la actividad física o la tiene que suspender, si es suficiente los datos del ecocardiograma o le tengo que pedir otra imagen y si es el momento quirúrgico o es el momento de seguir clínicamente a este paciente. Entonces, Marcelo, vos en el consultorio con este paciente, ¿es suficiente el dato del eco? ¿Lo seguís, lo mandás a cirugía? ¿Dejás que siga haciendo actividad física? Uno tiene una insuficiencia aórtica severa con dilatación ventricular. El corazón y el organismo se adapta a esta situación y este muchacho corría, jugaba al tenis varias veces por semana. Hemos visto deportistas. En el caso de severa, hacen deportes de alta competencia, o sea que uno no se puede quedar con que no puede ser que con una valvulopatía severa no pueda tener un rendimiento físico muy bueno y tiene que considerar la cirugía en la medida en que se cumplan los criterios quirúrgicos habituales, como seguramente lo cumple este paciente. Pero recordemos que en la insuficiencia aórtica, como en todas las valvulopatías, cuando ocurre la disfunción ventricular en la insuficiencia cardíaca, seguramente llegamos tarde para cualquier tipo de resolución. Así que me parece que frente a este paciente yo creo que le diría a Daniel, fíjate si lo podés arreglar y si lo podés reparar. Ese sería mi planteo en esta situación. Bien, Ricardo, ¿es suficiente un Doppler transtorácico o hay que avanzar con otras imágenes? ¿Y qué voy a buscar cuando tengo una válvula aórtica bicúspide? Bueno, yo creo que para hacer el diagnóstico de insuficiencia aórtica severa alcanza un Doppler transtorácico, no necesitamos más. Diferente es cuando ya empezamos a sospechar que necesitan intervención, cuando más todavía si pensamos que le vamos a pedir a los cirujanos que la reparen, que es lo que primero uno esperaría en un paciente tan joven a quien no vamos a someter a anticoagulación toda la vida con una válvula mecánica, por ejemplo. Entonces, para conocer eso es importante tener más datos sobre la válvula y eso sí nos lo da el transesofágico. El otro tema es la aorta. Es una válvula bicúspide, sabemos que la válvula bicúspide no es una enfermedad solo de la válvula, es una enfermedad de la aorta.
Por lo tanto, a veces podemos ver muy bien la aorta con el eco transesofágico si no tenemos los datos suficientes que necesitamos como diagnosticadores o lo que necesita el cirujano para saber cómo va a planificar su estrategia de resolución. La tomografía computada es más práctica, más rápida y más útil que la resonancia desde mi punto de vista, aunque perfectamente podemos usar la resonancia, pero no lo usaría para mirar cuán severa es la insuficiencia aórtica, porque creo que eso lo tendríamos resuelto, pero sí para mirar la aorta. Bien. Bueno, eso dicen las guías, recomiendan realizar un Doppler transtorácico como imagen de primera elección y luego continuar con una angiotomografía o angioresonancia para evaluar la aorta y descartar la presencia de coartación. Y también se sugiere evaluar a los pacientes, a los familiares de primer orden, porque hay una alta incidencia de hallar familiares con válvula aórtica o con aortopatía. A este paciente se le indicó seguimiento cardíaco y se hacía un ecoestrés de ejercicio. ¿Cuál es el rol, Florencia, de la prueba de esfuerzo en estos pacientes con una valvulopatía? Básicamente, en el ecoestrés lo que buscamos es primero entender y creer, digamos, lo que el paciente nos refiere como que no tiene síntomas, entonces lo sometemos al esfuerzo para ver si realmente esta cuestión de que no tiene síntomas es real. Y básicamente en el caso de la insuficiencia aórtica lo que buscamos es reserva contráctil y cómo responde la función ventricular en el esfuerzo. Así que no va a ser ni la primera ni la última vez que también encontramos isquemia en pacientes que son asintomáticos y jóvenes, por su valvulopatía, por la insuficiencia aórtica, pero básicamente es clase funcional, función ventricular y respuesta de función ventricular al ejercicio y obviamente descartar isquemia como dato que sume en la indicación del tratamiento. Bien. Bueno, este paciente se siguió a lo largo de varios años, donde fue aumentando paulatinamente el diámetro ventricular, la fracción de eyección fue variando a lo largo del tiempo, cayendo a 55% a los años, la aorta se mantenía dentro de diámetros normales y la prueba de esfuerzo siempre manifestó aumento de la contractilidad. 8 años después, el paciente refiere astenia, menor rendimiento físico y palpitaciones ocasionales. Se presenta al consultorio con una presión arterial de 120/55, una frecuencia cardíaca de 55 latidos, se auscultaba un soplo diastólico, los ruidos cardíacos estaban disminuidos, el choque de punta estaba desplazado y no presentaba signos de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma a 50 latidos por minuto en ritmo sinusal con algunos signos de sobrecarga de volumen y en la placa de tórax una silueta cardíaca aumentada de tamaño con un botón aórtico prominente y no presentaba signos de insuficiencia cardíaca. Se le realiza ahí entonces el Doppler cardíaco. ¿Cómo vuelvo para Ricardo, si lo querés ir comentando? ¿Querés volver a la anterior? Sí. Porque había dos antes, había otra antes también. Ahí Está. Ahí hay un eje largo paraesternal donde vemos un corte con color y otro sin color. Si lo podés en movimiento, Adriana, quizá por ahí pasando la diapositiva para atrás y ahí va a arrancar. Ahí está. Lo que se ve claramente ahí es que tiene una insuficiencia aórtica que parece tener una vena contracta ancha, aunque el anillo está dilatado, y tiene un jet bien excéntrico que pareciera depender del prolapso de la valva que está en posición de coronariana derecha, y digo en posición de coronariana derecha porque sabemos que es bicúspide, porque lo dijiste antes, aunque yo no podría decirlo por esa imagen, ¿no? Veo que el movimiento de las paredes es bastante amplio, se deforman bien, se engruesan bien, pero el diámetro del fin de sístole está aumentado. Yo no alcanzo a leer en cuánto está medido al lado, pero el diámetro de fin de sístole parece aumentado, por lo menos no es normal, y la porción de la aorta parece también dilatada, pero no mucho más que lo que dijiste antes. Bien, el diámetro diastólico en este momento es de 67 milímetros, un diámetro sistólico de 43 y la raíz de la aorta de 39 milímetros. Y ahí hay una aplicación de 3 cámaras, que es muy útil para ver mejor la severidad de la insuficiencia aórtica. Insisto, si bien el tracto está dilatado, el ancho de la vena contracta es importante. Y
se ve claramente el prolapso de la valva. La velocidad de descenso o la pendiente de descenso del flujo en diástole, se ve un jet denso, luego se ve que hay, creo que es aorta abdominal, lo que está debajo a la derecha, que tiene una regurgitación visible en la aorta abdominal y una regurgitación también visible en la aorta torácica descendente. Así que creo que con todas esas cosas uno podría decir que tiene una insuficiencia aórtica severa con un ventrículo que está deteriorado respecto al que nos mostraste al comienzo del caso. Bueno, y ahí 4 cámaras y 2 cámaras, no alcanzo a ver la fracción de eyección, pero 51%. Claro, ya está deteriorada, y lo que hay abajo son curvas de strain longitudinal. Pareciera que hay 2 segmentos que son los que están planos en las curvas de arriba, que no se deforman correctamente. El resto pareciera tener una media que no parece muy disminuida, no alcanzo a ver el valor, pero debe estar en 18-20%, lo cual es una cosa que llama la atención, porque con 50% de fracción de eyección uno esperaría una deformación longitudinal menor, pero no nos olvidemos que es un joven con insuficiencia aórtica crónica y que ese ventrículo está adaptado. Bueno, las guías recomiendan entonces que ante el diagnóstico de insuficiencia aórtica severa por ecocardiograma, y si el paciente está sintomático debería ir a cirugía, y si el paciente está asintomático y tiene una fracción de eyección menor o igual al 55%, y este es el cambio que aparece en las guías recientes, el paciente debería ir a cirugía, teniendo en cuenta que la fracción de eyección es el equivalente a la función diastólica. Entonces, como marcador pronóstico, es suficiente mandar al paciente a cirugía para asegurarnos una evolución buena posterior. El diámetro sistólico del ventrículo izquierdo también indica la gravedad de la sobrecarga de volumen, y con diámetros de 50 milímetros deberíamos enviar al paciente a cirugía. Un cambio rápido en la caída de la fracción de eyección en los últimos 3 estudios que se le realice al paciente también lo llevan a cirugía, y si la insuficiencia es moderada y va a cirugía por otra causa, también debería ser tratada la insuficiencia aórtica. Entonces a este paciente le indicamos en este momento el tratamiento quirúrgico. Tradicionalmente la insuficiencia aórtica la debemos evaluar por el mecanismo que genera la insuficiencia aórtica para poder encarar un tratamiento quirúrgico. La insuficiencia puede deberse a una alteración en la aorta propiamente dicha, que se dilata a nivel de la raíz o en la porción tubular, como son las de tipo 1, y las alteraciones propiamente de la válvula con cambios estructurales como el prolapso por exceso de movilidad y exceso de tejido, como son las de tipo 2, o por calcificación o cambios esclerodegenerativos que lleven a la retracción valvular, como son las de tipo 3. Esto es una clasificación elaborada por el doctor El Curi, que es un cirujano cardiovascular y tiene una clara orientación quirúrgica. Entonces decidimos hacerle un eco transesofágico, como decía Ricardo, para poder explicar bien o entender bien el mecanismo de la insuficiencia aórtica, y eso va a ser información útil para el cirujano. En esta imagen vemos claramente el cierre excéntrico de la válvula aórtica con un prolapso valvular. En el eje corto vemos cómo se cae la valva posterior de la aorta. Es una válvula bicúspide pura, no tiene ningún RAFE, y en la imagen de la derecha vemos el jet bien excéntrico que se dirige hacia la valva anterior. Recientemente ha sido publicado el consenso de válvula aórtica bicúspide, donde se plantea un espectro de fenotipos de la válvula aórtica, empezando a la izquierda por un pequeño mini fusión con un aspecto casi tricúspide de la válvula. Esto se debería a cambios embriológicos o alteraciones menores o defectos menores, y prosigue el espectro con fusiones de distintas valvas con
con rafes completos o incompletos, con valvas más simétricas o asimétricas, que también tiene una importancia a la hora de la reparación, y termina con el mayor defecto embriológico, que es la válvula aórtica bicúspide pura, la verdadera válvula bicúspide con 2 senos y 2 valvas, con una comisura a 180 grados, y se presenta de 2 maneras, en posición anterolateral o antero-posterior, o laterolateral. El ecotransesofágico también nos da información acerca de la arquitectura de la aorta. Evaluamos el tamaño del anillo, en este caso de 27 milímetros, dato importante a la hora de la reparación, y el tamaño de los senos de Valsalva y de la aorta tubular en 37 y 32 milímetros respectivamente. Es decir, la aorta tiene un tamaño normal, el anillo aórtico está un poco dilatado. Completamos la evaluación de este paciente con una angiotomografía donde confirmamos la morfología bicúspide de la válvula pura y evaluamos la aorta con un tamaño normal, y se evaluaron las coronarias, que eran normales en este paciente. Entonces, la cirugía tradicional, se le indica a estos pacientes el recambio valvular, sea biológico o mecánico, o tenemos actualmente el desarrollo de las técnicas de preservación y reparación de la válvula aórtica, con distintas técnicas de plástica que luego el doctor Navia las irá comentando. Las recomendaciones de las guías ya incluyen a la reparación valvular en pacientes seleccionados, adecuadamente seleccionados y con un equipo quirúrgico entrenado, tanto en las guías europeas como en las guías americanas, con distinto nivel de evidencia, pero ya está recomendado como tratamiento quirúrgico. Entonces, todas aquellas válvulas que tengan una calidad de tejido, que sean móviles, que sean lisas, delgadas, que no estén calcificadas, pueden ser candidatas a reparación, y aquellas válvulas que son calcificadas en muy poca medida, como es el calcio en los bordes, pueden ser consideradas para reparación, y las valvas que son restrictivas, engrosadas y deformadas con grados significativos de calcificación son descartadas de reparación y van a reemplazo valvular. Entonces, a este paciente se le hizo una aplicatura del prolapso, se le hizo una anuloplastia y se hizo un control con ecotrans esofágico intraoperatorio, donde se ve claramente la corrección de la insuficiencia aórtica. Doctor Navia, ¿querés comentarnos un poco acerca de esta técnica quirúrgica? Sí, básicamente vos lo ordenaste mucho, las válvulas, lo importa al cirujano pensar que se puede hacer. Creo que es importante tomar la actitud de que ciertas válvulas aórticas son reparables, igual que la misma idea de lo que fue la válvula mitral en sus inicios. Hace 15 años se desarrollaron técnicas de esta, y creo que el escenario más factible para un cirujano evaluarlo son válvulas bicúspides que no tengan un RAF bien presente, que las 2 válvulas sean móviles, que no haya calcificación, y después analizar cuán grande es el anillo ventrículo aórtico, porque ahí la neuroplastia en los últimos años ha sido un agregado para que tenga estabilidad la reparación a través de los años. Y después reducir el prolapso. Esas son las consideraciones más puntuales, pero creo que al inicio hay que pensar que se puede hacer. Comúnmente son gente joven, darle la oportunidad que no termine con una válvula mecánica, evitar la anticoagulación, pero tienen que reunir con consideraciones como que no tiene que haber calcio, no tiene que haber retracción. Si bien uno las puede hacer, la durabilidad de esos escenarios, como todo, es poca. Así que el escenario ideal es no calcificación, poco prolapso, poco RAFE, y hacer anuloplastia ventrículo aórtico para que la estabilidad en el largo plazo sea buena. Estos son los resultados que tenemos en el instituto. Desde el año 2005 al 2019, 116 pacientes fueron intervenidos para la preservación de la válvula aórtica, para el reemplazo de la aorta, ya sea en la porción tubular o en la raíz aórtica. Los resultados de la sobrevida a 10 años son del 88%. Se encuentra libre de reoperación a los 10 años el 91% de los pacientes, y libres de insuficiencia aórtica significativa a los 10 años del 79%. Datos comparables con los de la literatura. El CURI muestra los resultados de 440 pacientes con una sobrevida a 10 años de 80% y libre de reoperación del 90% de sus pacientes.
Daniel, ¿querés comentarnos este video? Yo hice un corto video de un caso que hacemos para ilustrar lo que hacemos en quirófano. Ese es uno típico paciente con válvula bicúspide, con móvil en los 2 leaflets. Ese es el acto que nosotros vemos antes de la cirugía. En quirófano analizamos cómo es la válvula. Es importante tener esta imagen, donde no hay calcio, las válvulas están móviles, ven que hay una más caída que la otra. Esas imágenes son importantes porque es la toma de decisión si se puede reparar esta válvula, si procedemos con la reparación o no. Hacemos la tracción y después obviamente la anuloplastia, que es una técnica que se ha hecho en el último tiempo, los últimos años, por debajo de los ostium coronarios ponemos una banda de teflon y ahí con una bujía de Hegar atamos y le damos el número de diámetro de anillo que nosotros consideramos, en estos casos 21 o 22, y atamos sobre ello. Una vez que termina la anuloplastia, que es muy importante, como traté de comentarles anteriormente, porque esto le da estabilidad, porque si no el anillo siempre en los bicúspides tiene dilatación, por encima de 25 o 26 milímetros hay que hacerlo, y después tratar el prolapso, que comúnmente el prolapso, una de las dos está más caída, y uno trata de levantarlo y plicar el que tiene más largo con respecto al referente, que es el anterior, el que está contrapuesto. Entonces uno hace una aplicatura en el medio y trata de buscar una buena coaptación de ambas valvas, tratando de tener la altura de las dos valvas que sean iguales, que no haya ninguna más caída que la otra, y tener una imagen de coaptación central pareja, de manera que eso permita tener la idea de que hay una buena coaptación. Doctor Cura, ¿hay lugar para la TAVI en la insuficiencia aórtica? La TAVI necesita una estructura de anillo con calcio. Ahí el calcio ayuda a la fijación. Estos pacientes habitualmente, cuando es una insuficiencia aórtica pura, no tienen calcificación, por lo tanto la válvula tiende a desplazarse. Hay muchos datos experimentales y cosas promisorias para los próximos años, pero actualmente no. Solamente pacientes que tengan insuficiencia aórtica asociada a la estenosis aórtica, que es otra patología, pero insuficiencia aórtica pura yo diría que por ahora no es una buena indicación. Bueno, recordamos que el servicio de cirugía cuenta con una página que se llama Centro de Reparación Valvular, donde pueden consultar datos y enviarnos sus casos clínicos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Vamos a invitar a pasar a la doctora Kushnir, que es la jefa de tomografía del Instituto Cardiovascular. Y estamos ya preparados para la charla que nos va a presentar el doctor Samuel Córdoba. ¿Tenemos preguntas del panel, de la gente? Todavía no. No tenemos preguntas, así que seguimos. Lo voy a dejar al doctor Ronderos y a la doctora Kushnir, que van a coordinar la sesión. Y bueno, el doctor Samuel Córdoba se está conectando. Ricardo, ahí está el doctor Samuel Córdoba. Ricardo, si vos lo querés ir presentando. Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Te escucho perfecto, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, amigo, gracias por acompañarnos en este precongreso del ICVA del 2021. Vos sabés que es un encanto y un gusto poder contar contigo. Aquí me acompaña gran parte del grupo de cardiopatía estructural, el doctor Navia, jefe de cirugía cardiovascular, el doctor Trivi, jefe de cardiología, el doctor Cura, jefe de cardiología intervencionista, y la doctora Florencia Castro, que es la jefa del programa de enfermedades estructurales y de valvulopatías, además de la doctora Paola Kushnir, que es la jefa de tomografía. Bueno, dicho esto, yo quiero presentarte, porque es un gusto presentar a un amigo como vos. Samuel Córdoba Albestegui es un brillante cardiólogo boliviano que reside en Chile hace muchos años. Él es el jefe del laboratorio de ecografía y del programa de entrenamiento de los fellows en ultrasonido e imágenes cardiovasculares en la Universidad Católica de Chile. Tiene una enorme experiencia en el uso de la ecografía tridimensional, además de la ecografía convencional, pero sobre todo en lo que es la aplicación de la ecocardiografía en el intervencionismo. Tiene un grupo intervencionista potente. Él siempre está generando imágenes que a mí me generan una gran envidia, y hoy nos va a hablar de cómo las multiimágenes se utilizan para el diagnóstico y el manejo de las valvulopatías. Así que, Samuel, dicho esto, un abrazo, hermano, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Ricardo. Solamente un gran amigo podría hacer una presentación así. Para poder ajustarme al tiempo,
voy a pasarles el video de la charla, porque de lo contrario tú sabes que se me hace imposible hablar en 10 minutos, aún más hablando a la velocidad a la que generalmente hablo. Así que voy a partir con el video. Samuel no comenzó el video todavía. Espero que parta ahí, ¿eh? Estamos viendo la pantalla, pero no vemos que haya comenzado a moverse ni te escuchamos. ¿Ven ustedes que avance la imagen? No. No, la vemos quieta. Yo Solamente también la veo primera. todo. Voy a compartir nuevamente. Bueno, vamos a ver si se arregla la computadora como para darnos el gusto de poder escuchar a Samuel. Si no, vas a tener que hablar solito, Samuel, sin diapositivas o utilizando... Sí, eso... Bueno, vos podés hacerlo. Eso veo. Acá dicen Eso que hablas veo mucho, que va. pero vos hablas más que yo. Hombre... ¿Ahí me escuchan? ¿Se ve algo? No, seguimos con dificultad, no se ve el movimiento. Bueno, estamos muy apretados por el tiempo, Samuel. No quiero apurarte, pero volvelo a intentar. Y si no, lo que podemos hacer es, ametrallarte a preguntas, amigos, sobre este tema, que la verdad creo que va a ser muy rico con tu experiencia y con quienes me acompañan. Paola, ¿qué te gustaría? Sí, dame un minuto. Sí, dame 30 segundos para abrir esto nuevamente. Bueno, preparen las preguntas, porque se merece un fusilamiento. Lo vamos a fusilar a preguntas, no, nada más que con cariño, pero aprovechando la experiencia. Bueno, Paola, nosotros hemos hablado mucho de multiimagen y hemos discutido mucho qué era integrar imágenes y hemos dicho esto es cierto, esto no es cierto, esto es un verso. Pero la verdad que durante todos estos años hemos logrado hacerlo. ¿Qué pensás de eso? Me parece que, Para que hayan así. fue el desenlace de esta primera parte del simposio. Se tocó bastante el tema del rol importante que tiene la tomografía multislide, ¿no? Fundamentalmente para definir en algunos casos específicos pacientes con estenosis aórtica severa a través del uso del score de calcio de la válvula aórtica. Me parece que esa es una de las indicaciones más frecuentemente con la que utilizamos la tomografía. El tema de la valoración de la aorta, también en la patología aórtica, ¿no? Que es muy importante, ni hablar para el planeamiento de procedimientos percutáneos, que hoy es una herramienta indiscutible. Y también sumar que se comentó la posibilidad de valorar las arterias coronarias en el mismo estudio, que muchas veces pacientes que van a procedimientos sea percutáneos o también de cirugía, digamos ya evaluando la anatomía coronaria con tomografía tenemos la tranquilidad por el valor predictivo negativo que tiene, que el paciente puede ir a cirugía con coronarias sin obstrucciones significativas. Genial, y vamos un paso más de esto. Fernando, vos sos el que
interpreta y después hace lo que nosotros suponemos que debes hacer de acuerdo al diagnóstico. Hemos tratado de transitar juntos el tema de fusionar imágenes, de poder integrar las imágenes de manera tal que tanto la tomografía como el eco se sumen a la fluoroscopía para trabajar en las intervenciones estructurales. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que se integran, pero se integran en la cabeza. ¿Viste? La mejor integración es en la cabeza de los operadores, de los que están haciendo la intervención. Pero yo cuando escuchaba a Paola, realmente siento que la tomografía, por ejemplo, disminuye la mortalidad del TAVI. Una buena tomografía te dice realmente cuál es el tamaño, te disminuye el riesgo de error. Y el ultrasonido te asegura cuál es el resultado. Es decir, que las imágenes forman parte no solamente de la indicación, sino de hacer exacto, preciso el tratamiento de cualquier patología estructural. Hablamos de una CIA, hablamos de una orejuela, y en cada uno de ellos el rol ha sido más protagónico, a veces en la etapa previa, a veces durante. Fíjate, con un MitraClip el ultrasonido es mucho más protagónico que la radioscopía, lo mismo en una orejuela. Yo creo que el complemento y poder tener gente especializada en todas estas imágenes hace que los programas estructurales, tanto quirúrgicos como percutáneos, tengan un rol muy positivo y un beneficio para los pacientes. Paola, sí, Marcelo. Yo quería poner un contrapunto que es uno de los grandes problemas que tenemos los clínicos frente a este tipo de enfermos, que es la insuficiencia renal. Sabemos del fanatismo bien ganado de Fernando por la tomografía computada en los procedimientos percutáneos, fundamentalmente del TAVI, pero el problema es cuando el paciente tiene una insuficiencia renal grave, predialítica, donde muchas veces la tomografía tampoco nos termina de definir las coronarias calcificadas y estamos obligados a hacerle una tomografía y después hacerle una coronariografía. Me parece, entonces yo te quería preguntar a vos, Ricardo, ¿cómo ves el reemplazo, o cómo manejás, o cómo propones el manejo del paciente con insuficiencia renal grave cuando uno tiene que decir qué tipo de válvula, qué accesos y todas las cosas que necesitamos saber para una TAVI? Mira, esa pregunta es muy buena. Si yo no estuviera tan viejo, te hubiera peleado diciendo que el eco se resuelve todo. Pero tengo que reconocer y tengo que decir públicamente que me he frustrado mucho con los casos que tienen mucho calcio, con los casos que tienen una anatomía compleja, que por mejor calidad de imágenes que obtengamos no tenemos la calidad de la tomografía para medir lo que necesite el intervencionista para hacer un buen sizing o para inventar un buen software que nos permita, y ahí voy a ir a la pregunta siguiente, hacer una simulación del procedimiento. Creo que esto está mejorando, creo que vamos a mejorar, así como la tomografía nos ha dado todo esto. Creo que hay software en desarrollo de ecografía tridimensional que no solamente permiten medir mejor, sino que permiten automatizar esas medidas y generar un error sistemático a través de ese automatismo que incluye la simulación del sizing y la simulación del landing de la prótesis en TAVI o en orejuela o en MitraClip. Pero hoy por hoy, Marcelo, creo que nos desafía, y lo que hacemos en el instituto es tomamos una tomografía sin contraste, que no es lo ideal, nos orientamos con eso y tratamos de ajustar las medidas del eco tridimensional bien obtenido y bien manipulado al sizing que nos da la tomografía sin contraste para cometer el menor error posible. Bueno, ahí me fui de golpe a la otra idea que yo quería tocar con Samuel, y que si Samuel está escuchando puede participar. No sé si estás escuchando, Samuel. Escucho perfectamente. Bueno, Samuel, yo te quisiera preguntar qué pensás vos de estos sueños que hemos tenido juntos y con algunos otros colegas en el mundo, de poder decirle al doctor Navia, te vamos a dar un set de datos tridimensionales de eco 3D o de tomografía con realidad aumentada y la vamos a compartir en Santiago, en Buenos Aires y en La Plata, y vamos a ver si Daniel con eso puede operarlo, nos muestra la técnica que quiere hacer y cómo le queda. ¿Qué pensás de eso, Samuel? Mira, yo creo que ese sueño que tuvimos ahora ya es una realidad. Lo cierto es que el desarrollo tecnológico ha ido en ese camino. El permitirnos hacer o integrar la inteligencia artificial a todas nuestras acciones y disminuir todo lo que era la subjetividad de la ecocardiografía, que era siempre el pero con el que nos atacaban todos nuestros colegas. Pero hay un punto bien importante en todo esto del intervencionismo estructural. Uno diría que
ganamos las imágenes, la batalla con los cirujanos al entrar al pabellón, pero la única forma en la que ganamos esa batalla fue conversando y hablando con ellos en el mismo idioma. Lo primero que nos hicieron es poner la válvula mitral en posición anatómica o posición del cirujano y empezamos a dividir y a conversar en su idioma y así pudimos ingresar a su territorio. Pasa lo mismo con el intervencionista. Uno de los grandes problemas es que no conversamos de la misma forma. El hablar de arriba a abajo, a la izquierda o a la derecha no sirve para nada. A ellos no les sirve que le digamos va para medial o va para lateral. Ellos tienen otro lenguaje. La nomenclatura de los intervencionistas, al igual de los radiólogos, es actitudinal. Se imaginan o tienen al paciente siempre de frente, de pie ante ellos. Entonces uno debe conversar con ellos en relación a craneal, caudal, posterior, anterior, derecha o izquierda. Y es la única forma de que tengamos un buen idioma conjunto y podamos avanzar. Como decía Fernando Cura, la primera integración y la primera fusión debe ser en nuestros cerebros. Más adelante vienen todos los programas y esos programas ya están vivos. Y la mayoría de los centros importantes ya los utilizan. Si el video hubiera corrido, les hubiera mostrado a dónde va la fusión de imágenes con Eco Navigator y con Heart Navigator en este momento. Respecto al Eco Navigator, Samuel, ¿vos crees que su costo y su desarrollo justifica que nosotros nos metamos en ese tema como una necesidad para mejorar los resultados del intervencionismo o todavía es un preciosismo que solamente pueden utilizarse en algunos lugares elegidos? Mira, yo te diría que las primeras 2 generaciones de Eco Navigator fueron el primer ejercicio. Solamente poder fusionar imágenes bidimensionales y las tridimensionales básicas quedaba corto. Pero en este momento no, es muy, muy distinto. La inteligencia artificial nos ha permitido que sobrepongas la estructura y definas los bordes en forma automática. Entonces, el hemodinamista va a tener los contornos del ventrículo, de la aurícula, de la válvula, del anillo valvular mitral aórtico en forma automática y en tiempo real. Va a poder transparentarlo, va a poder ponerle pared, puedes activar el color, puedes tener Doppler color fusionado con la fluoroscopía. En este momento yo diría que el desarrollo sí justifica la utilización de esta técnica. Samuel, el doctor Cura decía hace un rato que la tomografía había bajado la mortalidad y la morbilidad del TAVI. ¿Vos crees que el Heart Navigator, digamos, la fusión de tomografía con fluoroscopía también es algo que viene para quedarse o para mejorar los resultados, que es lo que realmente pretendemos como médicos? Yo estoy convencido que tanto Eco Navigator como Heart Navigator, porque puedes fusionar las 3 cosas, tomografía, ecografía y fluoroscopía simultáneamente, van a llevar, 1, a reducir el tiempo de procedimientos, sin lugar a duda. 2, reducir la dosis de radiación, ojalá usar muy, muy, muy poca radiación. Se va a disminuir la cantidad de contraste utilizado en los pacientes y en general el hemodinamista va a navegar con las imágenes que le pongamos en ecografía o le sobrepongamos, fusionemos para ellos. Lo que a ellos les falta es poder ver los tejidos que no los podían ver y en este momento ya se los podemos hacer. Y si hablamos el mismo idioma, hombre, ya no son solamente 2 ojos, van a ser 4, van a ser 6 que van a colaborar en tener mejores resultados con el paciente. ¿Hay alguna pregunta de Twitter, Marcia, para el doctor Córdoba, para el panel? Bueno, creo que estamos en el tiempo, Florencia. Samuel, lamentamos muchísimo no haber podido compartir tu presentación, pero sí hemos podido compartir tu sapiencia, tu experiencia y tus conceptos. Te mandamos un gran saludo, te agradecemos muchísimo habernos acompañado, aún a pesar de que haya fallado la tecnología, pero te tuvimos y eso es lo más importante. Muchas gracias, amigo, y un gran abrazo. Qué pena, amigos, y lo siento. Un fuerte abrazo, los felicito por este esfuerzo y, bueno, sigamos trabajando adelante. Que tengan un buen día. Gracias, Samuel. Bueno, entonces con
esto vamos a dar por concluida la sesión de cardiopatía estructural. Los vamos a dejar con la siguiente sesión, que es de cardiopatía isquémica. Les agradecemos mucho por haber estado participando. Vamos a seguir recibiendo sus comentarios por Twitter y por las redes. Les agradezco mucho al panel por haber participado y esperamos el año próximo verlos en forma personal. Muchas gracias.